Amigos, muy buenas noches. Yo soy Mark Staroselski. Bienvenidos a Hablando Claro. El día de hoy con un especial, como les había comentado, un especial sobre el Foro de Sao Paulo. Vamos a ver qué es el Foro de Sao Paulo. Vamos a conocer sus detalles principales y lo que definen ellos como los lineamientos para la aplicación, la implantación del comunismo en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto, vamos empezando a detalles. Les voy a pedir, la información de hoy es muy importante. Por supuesto, como siempre, todo lo que aquí les digo está perfectamente sustentado. Es muy sencillo, pueden ustedes ir directamente al portal del Foro de Sao Paulo, que es forodesaopaulo.org. Así de sencillo. Pueden buscarlo en Wikipedia, pueden buscarlo en el Grupo Puebla. La información sobra y toda obviamente directa de fuentes reales. Comencemos. Es importante comentarles y vamos a empezar por el principio. El Foro de Sao Paulo es creado a iniciativa de Fidel Castro en el año de 1990, hace 31 años ya de su fundación. Esto tras la caída del bloque soviético, primero con la caída del muro de Berlín y después con la desintegración de la Unión Soviética. Fidel Castro buscando un nuevo apoyo y formar un nuevo bloque que tuviera, obviamente, primero el apoyo para Cuba y segundo lugar, que pudiera mantener los ideales comunistas, genera, junto con la popularidad en aquel entonces de Lula da Silva en Brasil, se reúnen, hacen una convocatoria a todos los partidos que en aquel momento formaban la Internacional Socialista y se reúnen en Sao Paulo para formar lo que hoy se conoce como el Foro de Sao Paulo. Esto, como les comento, en el año de 1990. Ellos dicen que el principal objetivo del Foro de Sao Paulo es combatir las consecuencias del neoliberalismo en Latinoamérica y el Caribe. Ellos pretenden atacar todo lo que es el neoliberalismo con estas ideas que ahora escuchamos todos los días a través de nuestro presidente, donde dicen que, bueno, se han hecho más pobres a los pobres, en fin, toda la cantaleta que ya conocemos. Este es el objetivo principal del Foro de Sao Paulo. Importante saber que con esta ideología que ellos denominan progresismo, su ideología es progresismo, y su posición la definen como de centro izquierda a extrema izquierda, o sea, neocomunismo. ¿Quiénes forman el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo está compuesto por 123 partidos y organizaciones políticas latinoamericanas. Sin embargo, vale la pena mencionar que hay muchos otros partidos europeos, asiáticos, inclusive africanos, que aun cuando no están como miembros del foro, sí participan cuando hacen sus reuniones, sus congresos, inclusive para algunos temas especiales se les da derecho a voto, aun cuando son partidos de países que no pertenecen al continente americano. Ahora, en México, ¿qué partidos pertenecen al Foro de Sao Paulo? El PRD fue el primer partido en ser miembro del Foro de Sao Paulo, aun cuando hoy se le considera un partido desinscrito, esto es, se desinscribió, se retiró del Foro de Sao Paulo el PRD, sin embargo fue de los partidos fundadores, ya que siempre históricamente había pertenecido al partido a la Internacional Socialista. El Partido del Trabajo, el PT, participa ampliamente y por supuesto Morena desde su fundación está registrado como uno de los partidos más importantes en el Foro de Sao Paulo. Ahora, el Foro de Sao Paulo tiene una lista completa de estos 123 partidos y organizaciones que pertenecen y lo conforman, pero hace mención específica a los países que hoy son gobernados por partidos pertenecientes al foro. Dentro de ellos y por orden alfabético, nos vamos a Bolivia, Cuba, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela y como no oficialmente, pero totalmente dentro
de las políticas y los lineamientos del foro, también se incluyen a Argentina y a Nicaragua. Ahora, el Foro de Sao Paulo trató de hacer una especie de evolución y moverse a Puebla, el Grupo Puebla. El Grupo Puebla está fundado y está conformado por 32 miembros que son pertenecientes a toda esta lista de partidos socialistas, nuevamente de la Internacional Socialista, que participan activamente en los dos foros. Es importante mencionar que aunque el Grupo Puebla trata, entre comillas, de continuar con el Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo sigue absolutamente activo. Perdón. ¿Qué vamos a hablar en este programa? El Foro de Sao Paulo hace un programa de cómo implantar el neocomunismo en los países donde es gobierno. Por supuesto, donde hay un avance absoluto, y esto, pues bueno, desde la Revolución Cubana, es por supuesto Cuba. Sin embargo, donde a nosotros en esta generación, cuando tenemos toda esta maravilla de medios de comunicación, lo que nos ha tocado ver y ser partícipes es la transformación de Venezuela a través de la República Bolivariana que instaurara Chávez en aquel país. Ahora, estos lineamientos los maneja el Foro de Sao Paulo como los principales para que un país que se entiende, según ellos, como neoliberal, se transforme hacia esta extrema izquierda o neoliberalismo como ellos mismos, perdón, neocomunismo como ellos mismos lo identifican. Se divide en 3 etapas, así que vamos una etapa por etapa. Se las estoy poniendo aquí abajo en texto, disculpen si el texto de repente es grande, pero para que ustedes lo vayan viendo y lo vayan leyendo. Y aquí, como ven, está apareciendo y va a aparecer una palomita para que veamos los que a juicio de la mayoría y a mi juicio propio ya se han cumplido en México. Empecemos con la etapa 1, que ellos denominan la parte principal de instaurar el comunismo, en este caso en México en particular. El primer punto que ellos manejan es crear una guardia militar, literalmente. Guardia militar, esta, queridos amigos, pues obviamente ya la tenemos, es la Guardia Nacional, la cual se supondría que tendría una duración máxima de 5 años, de la cual ya lleva 3 prácticamente, o sea que le quedarían 2 años de vida y tendría que pasar a mandos civiles. Por supuesto, estamos viendo que la intención del gobierno es totalmente contraria, ya que la propuesta de Andrés Manuel y de Morena en el Congreso formal, las 3 propuestas que ha enviado después de las elecciones del 6 de junio, es que la Guardia Nacional pase a ser y a formar parte directamente del Ejército, de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, volviéndose tal cual una guardia militar literal, aunque ya lo sabíamos que lo era de facto, pero esto lo convertiría en una guardia militar legal. Entonces, ese es punto número 1 de la etapa 1. Punto número 2, someter al poder legislativo y judicial en un solo poder. Esto yo creo que está de más, es evidente que se ha cumplido a cabalidad, ya que como hemos visto y literalmente el presidente manda una iniciativa al Congreso y dice no le cambien ni una coma, y literal no se le cambia una coma. La iniciativa con el juez Saldívar y sus reacciones a todas las reformas nos dejan ver que definitivamente tanto el poder legislativo como el poder judicial están absolutamente bajo un solo mando, el poder único del presidente de la República. Por lo tanto, un punto más que se cumple. Punto número 3, modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Esto, por supuesto, es otro punto que está plenamente cumplido, está totalmente cubierto y se hizo desde el primer año de gobierno de López. Como sabemos, incluso la desaparición de fideicomisos, el asignar más del 80% de las compras del gobierno vía adjudicación directa y no por concurso, en fin, han hecho absolutamente lo que han querido con el presupuesto y pretenden seguirlo haciendo. Esa es la realidad hoy. Si entra la oposición al Congreso y el Congreso hace un contrapeso con los partidos opositores, esto ya lo veremos, pero hoy, en el momento que estoy grabando este video, esto es una realidad absolutamente cumplida. Otra es la equidad de género, y esta vamos a entender por qué. Todos los gobiernos de corte comunista, socialista, extremo, manejan una equidad de género, y esto tiene un fundamento sociológico, psicológico. La idea es
tratar de cortar identidades e identificaciones de diferentes sectores de la población. Esto, por supuesto, ha sido una propuesta permanente y común de Morena y de todos los partidos de izquierda, inclusive del PRD en su momento, como lo ha sido del PT y todos los demás partidos que apoyan al partido del presidente. Por lo tanto, podemos decir que es un punto cubierto. Otro de los puntos, desmitificar a las religiones, introducir elementos que confundan en sectas esotéricas. No se nos olvide, porque esto suena muy loco, pero en todos los países comunistas se entienden a sí mismos como ateos, por lo tanto la religión es algo que les estorba y es algo que también le estorba a este gobierno. Por algo, el primer día del presidente en el gobierno, justamente en su toma de posesión, se hace un evento enfrente de Palacio Nacional que la misma Iglesia Católica menciona específicamente el hecho y las imágenes de ese evento cuando el presidente está dando la espalda a la catedral en la Ciudad de México y llevando chamanes, brujos y todo esto para que le hagan limpias y conjuros y cosas por el estilo, que es exactamente lo que dice esto o este otro de los puntos del Foro de Sao Paulo. Para todos los chairos que van a empezar ahorita a gritar, les digo que de una vez toda esta información es absolutamente pública. No la estoy diciendo yo, lo dice el Foro de Sao Paulo y toda la información ahí está, nuevamente como todo lo que se comenta en este canal. Basta hacer un análisis. Otra, control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. Específicamente utilizan la palabra líder, no presidente. Esto es más que evidente. Todos los funcionarios de gobierno están a la orden del señor presidente, así como todos sus seguidores, en un literal culto, por algo se le ha llamado, no nada más en México, sino en el extranjero, como un falso mesías. Entonces es obviamente otro punto que está más que cubierto, el manejar la propaganda para impulsar el culto al líder, algo que vemos claramente lo que era Chávez en Venezuela, lo que era Castro en Cuba, lo que ha sido inclusive Evo Morales en Bolivia, y así podemos seguir con más ejemplos, Stalin o Lenin en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Es en lo mismo que se ha convertido Andrés Manuel López Obrador en México al día de hoy. El punto siguiente, dentro de la etapa 1, no hemos avanzado a la 2, una agenda progresista. Esto quiere decir aprobar en el Congreso las leyes de aborto, el consumo de drogas, el homosexualismo como una práctica absolutamente común. Yo aquí no estoy calificando, juzgando si está bien o mal. En ese aspecto tengo mis propias convicciones, pero es parte de los lineamientos del foro. Y la relatividad de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Las escalas de valores tradicionales las vamos a bajar y hacer totalmente relativas. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende de tu punto de vista, pero por supuesto lo que es correcto y lo que es éticamente y moralmente correcto es lo que el partido en el poder, el partido oficial propone y dispone. Y esto lo podemos ver sencillo con la cartilla moral que el presidente sacó al poquito tiempo de haber tomado y asumido la presidencia. Por supuesto, las leyes en el Congreso que fueron aprobadas por Morena y por sus partidos para el consumo de marihuana y cosas por el estilo, pues nos queda absolutamente claro que es otro punto que está plenamente cubierto, así como el aborto que ya se había aprobado por los gobiernos del PRD y Morena en Ciudad de México y en los lugares donde ellos gobiernan. Otro punto cumplido. Ahora, reforma educativa, dicen para la igualdad, pero mencionan la palabra adoctrinamiento y lucha de clases. Este es el último punto que cierra la etapa 1 y nuevamente en México todos los puntos de esta primera etapa están absolutamente cubiertos. Esto, amigos, y lo sabemos nuevamente, están incluyendo inclusive personajes y ahora que se cumple aniversario del Che Guevara, de este genocida, asesino, un tipo de verdad de lo más nefasto de la historia y que hay gente que lo sigue trayendo en playeras y gorras y símbolos y pósters y estupidez y media y no tienen la menor idea del tipo de asesino, del tipo de genocida con el que están hablando, al que se le atribuyen no cientos, sino miles de muertes y muchas que hizo él personalmente. Muchos asesinatos que están inclusive declarados por él en sus propios escritos, inclusive en grabaciones. Pero bueno, este es el adoctrinamiento y los cambios. Obviamente están aprobados los cambios a los libros de texto y se revirtieron las reformas educativas. Por lo tanto, este último podemos decir que está totalmente cubierto.
Esta primera etapa, que estamos concluyendo con este punto, debería ser aplicado de acuerdo a los lineamientos del Foro de Sao Paulo entre el 2019 y 2020, por lo tanto se cumplió a cabalidad. La etapa número 2, que corresponde del año 2021 al 2022, es primero, control en redes sociales y generación de partidos satélites de apoyo al partido oficial. Esto nuevamente, amigos, lo sabemos perfectamente. Hay varios partidos satélites que apoyan a Morena, incluyendo por supuesto el PT y las negociaciones que han hecho con el Partido Verde. Pero a final de cuentas esto se ha cumplido cabalmente y toda la campaña brutal, con bots y con todo lo que quieran, portales, periodistas comprados, todo lo que se requiere para que en redes sociales se tenga todo este apoyo descarado y descarnado a favor del gobierno del partido en el poder. Por lo tanto, desde mi perspectiva es un punto más que está cubierto. El punto 2 de la segunda etapa, reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. Esto lo escuchamos diario en las mañaneras y lo escuchamos cada que cualquier persona con un puesto de medio hacia arriba, con cualquier posición de la mandos medios hacia arriba en el gobierno, abre la boca. Y esto es absolutamente claro. El decir siempre nosotros luchamos por los pobres, si gana la oposición, van a volver a robarte dinero, te van a quitar tus apoyos, va a volver la corrupción. Es exactamente lo que ha hecho el gobierno, ni siquiera desde el primer día de gobierno, sino fueron las propuestas que lo llevaron al poder. Por lo tanto, esto estaba cubierto y estaba cumplido inclusive antes de que Andrés Manuel llegara al poder, pero se ha reforzado de una forma extrema y eso lo sabemos. Punto siguiente, control total de Internet. Esto está en proceso en México. Hay una propuesta del gobierno federal para que la población en todo el país tenga acceso gratuito a Internet. Y por supuesto ha sido público y en muchas ocasiones las quejas y los señalamientos del presidente hacia las redes sociales tratando de controlarlas y de censurarlas. Por lo tanto, podemos decir que está cumplido tal vez a la mitad o en proceso. Punto siguiente. Grupos paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos en Venezuela y en países similares, en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, inclusive en Argentina, en México en menor medida, pero siempre hay grupos de choque que apoyan al gobierno. Al no formar parte de ninguna organización oficial, entre comillas, pero sí con entrenamiento paramilitar, obviamente pueden evadir absolutamente cualquier lineamiento o cualquier regulación de derechos humanos o de leyes civiles de cualquier tipo. Estos, por supuesto, los tenemos en México, por lo tanto, debo darlo como un punto más que ya consiguió el gobierno. Punto siguiente, más y más gente en el gobierno, sumar la mayor cantidad de gente posible. Esto es, creando plazas para el partido, entre comillas, quitando las que puedan ser vistas como que pertenecen a la oposición. Inclusive con cosas tan sencillas como que pretenden desaparecer la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, para formar una nueva. Como que el presidente invita a los gobernadores electos ahora después de la elección, pero únicamente a los de Morena. Y ya dijo que va a invitar a los de oposición en días siguientes. Pero bueno, esto por supuesto está más que cumplido. El gobierno sigue creciendo en tamaño, en estructura y así seguirá cada vez más, sobre todo en esta segunda etapa que estamos iniciando. Recuerden que esta segunda etapa es de este año al 2022. Siguiente punto. Una estructura paralela para controlar gubernaturas en los estados. Esto lo cumplieron de forma adelantada. Acuérdense los superdelegados, todas estas personas que se enviaron a los estados para controlar a los gobernadores. Y esto lo hemos visto claramente en toda la República, la forma de amedrentar a gobernadores, de presionar y el poder que han tenido los famosos superdelegados. Por lo tanto, esta estructura ya está formada, funciona, es legal en México, es un punto más cumplido. Siguiente punto, un mecanismo de control de dinero vía tecnología. Esto es, otra vez, han pretendido y poco a poco viene el desaparecer el dinero en efectivo y que todo sea vía electrónica.
Acuérdense nada más que al día de hoy, si cualquiera de ustedes quiere hacer un pago, algún movimiento, una transferencia, lo que sea, a través de su celular o de cualquier dispositivo, necesitan tener registrado inclusive la ubicación en tiempo real para poderlo hacer. De otra manera, la aplicación no te permite avanzar. Así sea una sencillita tarjeta de débito y así vayas a hacer un pago de 20 pesos. Entonces, ese control se está aplicando y por supuesto con todos los bancos para el bienestar y todos estos bancos que está construyendo el gobierno, que se va a convertir en el banco con más sucursales en todo el país, ocupan toda esta tecnología. Y eso que les da control, saben exactamente quién tiene dinero, en dónde, a dónde lo mueves, a quién le pagas, de dónde recibes. Ese control ya existe en México, por lo tanto, vamos a darlo por cubierto. Y obviamente, aunado a esto es el control de bancos. Al momento del presidente tener el banco con mayores sucursales, el banco con mayor presencia en todo el país, queridos amigos, ustedes díganme nada más si esto se está cumpliendo o no. Y además, como sabemos, a través de todas las postulaciones y todas las propuestas que se han dado tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados como en el Senado, Monreal ha sido uno de los que más ha hablado de esto, Pablo Gómez también, por supuesto, el eliminar comisiones, el controlar a los bancos, el tener más acceso, el eliminar el secreto bancario y cosas por el estilo, que definitivamente en México están en un proceso, pero llevan un avance considerable. Amigos, este documento está partido en dos partes. Aquí damos fin a esta primera parte. Los invito para que vean el segundo video donde terminaremos con la etapa 3 y mis comentarios al respecto. Por favor, no se lo pierdan para que tengan la información completa. Gracias por compartir. Creo que este video es muy importante. Esta información es muy importante que la conozca la mayor gente posible. Gracias. Buenas noches. Hablando claro.